Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al último ciclo de charlas del segundo encuentro virtual de arroceros en línea, donde el tema central es riego, estrategias y alternativas para el NEA. En el día de ayer comenzamos la jornada con el martes arrocero y el día de hoy tenemos el miércoles de cultivos, donde la idea es conversar sobre otras producciones de relevancia para el sector. Si bien lo mencionamos ayer, es importante recordarlo. Ambos días cuentan con excelentes especialistas, técnicos asesores y productores que aportan sus experiencias. La jornada tiene la misma organización que el día de ayer. Cada una de las charlas van a tener una duración de 20 minutos y hay una de 30 minutos. Los temas del día, los grandes temas que vamos a tener hoy son terrazas sembrables, experiencias de productores en Corrientes y Formosa, riego por surcos en maíz y riego suplementario en sistemas ganaderos. Las preguntas a los disertantes las vamos a canalizar a través del chat de YouTube de INTA. Las vamos a destinar 30 minutos al final de la jornada para responderlas, y con respecto a la formulación de las mismas, queríamos pedirles que antes de formularla pongan a qué disertante va dirigido para facilitar nuestra organización. Nuevamente, gracias a todos los que pudieron acompañarnos ayer y a todos los que están haciéndolo en el día de hoy. Para no demorarnos mucho más, damos inicio al encuentro con la primera charla del día. La misma está relacionada con el uso de terrazas sembrables y criterios para su sistematización. Nuestra disertante es Susana Escalante. Ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE y magíster en riego y drenaje de la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigadora en manejo del agua en cultivos agrícolas y agroclimatología dentro del área de producción vegetal de la Estación Experimental de INTA Mercedes de la provincia de Corrientes. ¿Tú? Y buenas tardes a todos. Gracias, Luciana, por la presentación. Bueno, a continuación voy a compartir pantalla. Bueno, me toca dar la descripción climática y suelo. Bueno, los contenidos de la parte del clima y del suelo es, bueno, primero la ubicación de los sitios, los suelos de área de estudio, principales variables climáticas que influyen en las necesidades del riego. Bueno, de los sitios de estudio son Formosa, la zona del Sombrero Corrientes, Bellavista y Mercedes. Tu presentación no se ve, ¿estás compartiendo? Y un minuto. ¿Ahora se ve? Sí, ahí está. Habría que ponerlo en pantalla completa nomás. Bueno, les comentaba anteriormente que los sitios de estudio van a ser Formosa y lo que es la provincia de Corrientes. Voy a comenzar hablando de los suelos de área de estudio. En la zona de Formosa vamos a presentar lo que es Bañadero, que está entre el departamento de Patiño y Pirané. Los suelos de esta zona principalmente son susceptibles a la erosión y como ventaja tienen una profundidad efectiva hasta los 120 centímetros, el metro 20, son suelos más profundos. Son arcillosos finos, tienen una textura arcillosa fina. Lo que es el sur de la provincia de Corrientes, el departamento de Goya, Esquina y Lavalle, la textura, bueno, son suelos en su mayoría son de textura fina. También respecto a la profundidad efectiva, se encuentran entre los 50 centímetros y el metro de profundidad efectiva. Recordemos que la profundidad efectiva es hasta donde profundizan las raíces de los cultivos. Y el drenaje tiene un poco más, es algo excesivo, digamos, en su mayoría el drenaje en esta zona. Y lo que es el departamento de empedrado también tiene una textura franco-fina, la profundidad efectiva en su mayoría está entre los 50 y 100 centímetros y el drenaje es pobre.
El drenaje del suelo es la capacidad que tiene de dejar pasar el agua. Y esto es importante porque esta capacidad, si tiene buen drenaje, deja espacio para el aire, la aireación del suelo y posibilita una mejor respiración de las raíces y disposición del cultivo de los distintos nutrientes. Lo que es el departamento de Mercedes tiene en su mayoría una textura arcillosa fina, la profundidad efectiva es menor que las otras localidades, está entre los 25 y 50 centímetros, y el drenaje también es un drenaje pobre. Bueno, respecto a la parte climática, las principales variables climáticas que influyen directamente en las necesidades de riego, no son todas, pero estas son las principales, son la temperatura, la heliofonía efectiva, la velocidad del viento, las precipitaciones y la evapotranspiración de referencia o demanda atmosférica. Respecto a la temperatura, tenemos que en la zona de Formosa y en Sombrero tienen temperaturas máximas bastante elevadas respecto a lo que es Bellavista y Mercedes. Formosa aún más porque, bueno, esto es debido a la posición en la que está, la latitud en la que está. Lo que es Bellavista y Mercedes, vemos que la temperatura mínima, Mercedes tiene menor temperatura mínima, por lo que dije anteriormente, por su posición, por la latitud a la cual se encuentra. Lo que es son las temperaturas máximas, Bellavista y Mercedes son bastante similares. Respecto a la heliofonía efectiva, o las horas efectivas del brillo solar, en las 4 localidades vemos que el Colorado, Sombrero y Bellavista son bastante similares, a excepción del Sombrero. El Sombrero es la localidad que presenta mayor heliofonía efectiva respecto a las otras localidades. Lo que es viento, vemos que el Sombrero es el que presenta mayor intensidad de viento respecto a los otros sitios. El que presenta menor intensidad de viento es Mercedes. El Colorado, Formosa y Bellavista se parecen bastante en lo que es viento. Y también lo que podemos ver es que los meses que mayor intensidad de viento tienen, en su mayoría comienzan en julio y terminan en noviembre o octubre, a excepción del Sombrero que tiene las mayores intensidades de viento desde octubre a diciembre. Esto es importante tener en cuenta. Respecto a la evapotranspiración de referencia, bueno, acá tenemos un gráfico en el que están los milímetros por día promedio por mes de evapotranspiración de referencia o demanda. Lo que podemos ver en este gráfico es que el Colorado, Sombrero y Bellavista son bastante similares en lo que es la demanda de agua en la atmósfera. Mercedes es la que presenta menor demanda respecto a las otras 3 localidades. Nuevamente por su posición en la latitud, digamos. Respecto a la combinación en lo que es la precipitación y la evapotranspiración de referencia mensual, el acumulado, digamos, de ambos, si comparamos los dos, la demanda, que es las precipitaciones, y la oferta, que son las precipitaciones, y la demanda, vemos que en el Colorado, el único mes en el que las precipitaciones son superiores a la evapotranspiración es abril. El resto de los meses tienen una alta demanda. Lo que es el Sombrero, pasa algo similar, pero tiene que en marzo, abril y noviembre son los meses que tendría un año normal, de un comportamiento normal, unas precipitaciones superiores a la demanda. El resto de los meses la demanda es bastante,
se destaca, digamos, respecto a la oferta de precipitaciones. Lo que es Bellavista es bastante similar a Formosa en la comparación, digamos, de la oferta de precipitaciones y la evapotranspiración. El único mes que Bellavista tiene mayor oferta de precipitación respecto a la demanda es abril. Esto es igual a Formosa y Colorado. Y Mercedes es la que mejor se posiciona, digamos, respecto a lo que es la oferta y la demanda de agua. ¿Por qué? Porque desde marzo hasta junio tiene precipitaciones superiores a la demanda, al igual que octubre, el mes actual en el que estamos. El resto de los meses sí, son meses más secos, es decir, tienen una alta evapotranspiración, que las precipitaciones no igualan a esta demanda atmosférica. Como comentarios finales, respecto a los suelos, Empedrado y Mercedes tienen drenaje pobre, lo que favorecería a un riego, por ejemplo, por inundación. Hacia el sur es algo un poco más excesiva, lo que en el caso de utilizar un riego, se podría utilizar el riego por aspersión o el goteo. En su mayoría, y hay excepciones, la provincia de Corrientes tiene suelos con poca profundidad efectiva. Recordemos que en su mayoría era entre los 50 y los 100. Formosa, esta es la diferencia con Formosa. Formosa tiene un suelo un poco más profundo que nosotros. Pero Formosa tiene un suelo con una mayor susceptibilidad a la erosión. Y respecto al clima, bueno, Mercedes es la que presenta mejores condiciones en oferta de precipitaciones respecto a las otras 3 localidades. No obstante, todas las localidades coinciden en que los meses de mayor demanda son el final de la primavera hasta mediados de verano y lo que es el invierno. Entonces, si combinamos al suelo y al clima, ambos parámetros demuestran que la importancia en el uso del riego para precisamente aportarle al cultivo toda esa agua que no tiene, digamos, porque tiene una alta demanda. Ahora les voy a presentar lo que es las terrazas, el uso de las terrazas. En nuestra experimental, en el año 2017-18, comenzamos a conversar con Gustavo Vidal, con otros colegas, y bueno, y el equipo de producción vegetal de la experimental, sobre qué podíamos hacer, para mejorar lo que era las condiciones hídricas de un lote. El lote ese tiene una superficie aproximadamente de 13 hectáreas, y en la parte de la loma del lote teníamos, tiene una pendiente, tiene muy poca pendiente, y en la parte del bajo tenía una pendiente muy superior. Entonces lo que es la captación del agua de la lluvia o la eficiencia del agua de la lluvia era bastante, en la loma se quedaba mucha agua y en el bajo el escurrimiento era muy rápido. Entonces la idea era buscar la forma de aprovechar el agua de las lluvias y mejorar el drenaje en el suelo. Entonces surgió la idea entre todos de la implementación de las terrazas sembrables. ¿Por qué terrazas sembrables? Porque para poder aprovechar esta poca superficie, porque eran 3 hectáreas, utilizando cultivos, todos cultivos, no desperdiciar en caminos o en canales profundos, digamos, la superficie que teníamos. Entonces, el contenido de esta presentación se refiere a eso, digamos, a qué tener en cuenta para poder sistematizar un lote con terrazas sembrables. Lo que primero hay que hacer es la elección del lote, elegir el lote que tiene problemas hídricos, luego se hace un relevamiento planimétrico, se obtienen las curvas de nivel. Luego, con esta información se hace el diseño del proyecto de sistematización
Y de este diseño se vuelca el lote a través de la construcción de las terrazas. Y bueno, y al final les voy a hacer unos comentarios finales. ¿Por qué terrazas cultivables? Bueno, en parte era para utilizar la mayor superficie del lote con cultivos, o sea, sembrando todo lo que se pueda. ¿Y por qué terrazas? Terrazas porque permite las terrazas controlar la velocidad de escurrimiento del agua, que era algo que nosotros no controlábamos, era el gran problema nuestro. Minimizando la erosión hídrica. Viste que hago captura de pantalla, las de Zoom son más lindas, las de YouTube no son tan lindas. Sí. Igual por ahí entro, si por ahí está bueno que miremos cuántos espectadores. Les decía, minimizando la erosión hídrica, ¿por qué? Porque lo que primero se pierde del suelo es la capa más fértil del suelo, es decir, el horizonte más superficial, es decir, el horizonte A. Bueno, ¿cuál es el lote que está sistematizado y que tenía problemas hídricos? Este es una imagen del lote, ahí son aproximadamente 3 hectáreas. Todo lo que es el círculo es donde está el riego y lo otro es lo de secano. Esas líneas azules que se ven son las terrazas. En la loma tenemos un suelo un poco más profundo, que es la imagen de arriba, y en el bajo, en la zona del bajo, tenemos un suelo menos profundo con presencia de tosca, que es la imagen de abajo. La limitante principal es el drenaje y la susceptibilidad de la erosión del lote. Bueno, para el relevamiento plano y altimétrico, bueno, ese relevamiento lo hizo el ingeniero García, que cuenta con un equipo de RTK. Ese equipo de RTK tiene una base fija y una base móvil. El tractor lo que hace es va y viene y recorre todo el lote, y después en el escritorio lo que se hace es confeccionar las curvas de nivel. El diseño del proyecto de sistematización, bueno, ¿qué busca el diseño? Busca aumentar la eficiencia de la captación del agua de lluvia, aumentar la infiltración del agua, disminuir la erosión hídrica del suelo y conducir el exceso del agua de lluvia, pero en forma mansa, es decir, a una velocidad muy reducida. Tú, te quedan 5 minutos. Bueno, ¿cuánto se pierde de suelo en un lote que tiene problemas de erosión hídrica y que no está sistematizado? Son 6,6 toneladas por hectárea por año. Y en un lote sistematizado realizando una siembra directa, utilizando una especie como cobertura, se reduce esta erosión a 1,4 toneladas hectáreas por año. Bueno, el diseño del proyecto, esta es una imagen de cómo quedó el diseño del proyecto, es decir, dónde se ubicaban las terrazas y con qué pendiente, el canal principal, y abajo todo lo que es las terrazas se compone de un lomo y un canal que va al costado de la terraza. Ahí tienen una imagen del perfil de lo que es la terraza, el lomo y el canal. Ese canal lo que hace es conducir el exceso del agua de lluvia, es decir, todo el agua que no infiltró, a una velocidad no erosiva hasta el tajamar. Nosotros lo que hacemos es conservar el agua en el tajamar, es decir, todo el exceso de lluvia. Ahí tienen una foto de cómo fue la construcción de las terrazas. Y ahí tienen un video en el cual se puede ver cómo fue. Esa fue una lluvia de 90 milímetros cuando se terminó de construir la terraza. Podemos ver cómo se mueve el agua, y esa es la velocidad no erosiva, de la cual les hablaba anteriormente. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones finales? El uso de este sistema, de este tipo de tecnología, permite disminuir la erosión hídrica. Por lo tanto, disminuimos la pérdida de
suelo, este suelo que les hablaba, que es la parte más fértil del suelo, el horizonte más fértil. Por otro lado, también aumentamos la infiltración de agua en el suelo, y todo el exceso lo podemos conducir a un lugar y reservarlo. En nuestro caso es el Tajamar. Eso es todo. Gracias. Buenísimo, Su, muchas gracias. La verdad que estuvo súper detallada y súper clara tu presentación. Así que continuando un poco, que va de la mano de lo tuyo, vamos a ir a la segunda charla del día, que la va a dar Gustavo Vidal. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNED, es asesor CREA y realiza asesoramiento privado a diversas empresas agrícolas ganaderas en las provincias de Corrientes y Formosa, y nos va a hablar sobre diversas experiencias a campo con productores en las dos provincias en las que trabaja. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a la gente de INTA que me invitó a esta charla. En esta oportunidad trabajamos sobre experiencias en Corrientes y Formosa. Yo soy ingeniero agrónomo, soy Gustavo Vidal. Disculpa, ¿sí? Tendrías que poner pantalla completa. Perdón. Ahí está. Gracias, Luciano. Bueno, así que continuando, bueno, mi zona de trabajo es la provincia de Corrientes y algunos lugares de Formosa. Hoy, como el tema lo convoca, hay experiencias que se están llevando a cabo en Corrientes con riego. Básicamente riego por aspersión y riego por surco, que son las dos principales que estamos teniendo hoy en la zona. Bueno, primeramente presentar lo que más o menos cómo está distribuida la agricultura en Corrientes. Ahí tenemos el mapa y podemos ver que está concentrada digamos, en 4 zonas. En la zona noreste de Cielos Rojos Profundo, que sería el límite con Misiones. La zona centro-sur, Corrientes, Mercedes y Curuzú. La zona sur-oeste prácticamente, donde está el departamento Sauce y Esquina. Y la zona, digamos, oeste, centro, digamos, donde está la zona de Goya, La Valle y Santa Lucía. Y después algunos puntos, digamos, de otras zonas de Loma Arenosa, como en Brucuyá, Santa Rosa y algo cerca de Corrientes. Esto fue un trabajo que hicimos el año pasado que nos dio alrededor de lo que habíamos llamado productores, ya técnicos y colegas, que alrededor de 12.000 hectáreas, 12.500 de agricultura, de las cuales casi el 60% es de maíz, un porcentaje de trigo, soja y sorgo. Componen, digamos, este tipo de relevamiento que hicimos el año pasado. Hoy nos convoca el tema riego y bueno, lo que este trabajo está basado en llamado telefónico y consulta a productores y asesores que trabajan en el rubro, y hoy la provincia, digamos, prácticamente están todos, ¿no? Estuve averiguando algunos otros que faltaban, pero hay alrededor de 400 hectáreas de pivot central, y ahí está en la superficie, hay desde 30 hectáreas hasta prácticamente 150. Están las posiciones de riegos que usan con cada equipo. Como verán, hay equipos que están fijos en un solo lugar, y hay equipos que tienen un desafío de regar 4 posiciones, con lo cual es un tema muy, muy interesante. Y está el equipo del INTA Mercedes, que es digamos, que está llevando adelante toda la experimentación Susana. En total nos da una superficie posible de regar con aspersión alrededor de 922 hectáreas. Ahí, como verán, digamos, hay 4 equipos concentrados básicamente 3 en Curuzú, uno en el INTA Mercedes, uno en la zona de Santa Lucía, y otro más en la zona de hacia Corrientes. La superficie media de los equipos son de 80 hectáreas, ahí
Mográn, y hay un máximo de 150. Bueno, están concentrados en Curuzú, y ahí son suelos más pesados, con arcilloso, con pendientes, que la mayoría están mayor al 1,5%, inclusive más. Eso sería la ubicación y la presentación de lo que es riego por aspersión. Yo busqué la forma de caracterizar cómo está distribuido, y todo está relacionado con la producción de forraje para la ganadería. O sea, prácticamente no hay una persona que esté produciendo bajo riego para venta, sino para su propio emprendimiento. Eso en busca de justamente de lo que planteaba Susana hoy, de la alta variabilidad de la demanda ambiental, es estabilidad en la cadena forrajera. Y otra característica es que están relacionados a productores arroceros o empresas, donde ahí ya hay un manejo del agua con el arroz, y esto le lleva a dar un paso más en la diversificación y asegurar su producción forrajera, porque la mayoría son empresas agropecuarias, ¿no? Con lo cual está la ganadería en el medio. Hay un porcentaje que utiliza para producir silo de planta entera, con lo cual ahí abre un desafío que es la rotación y cómo mantener la productividad en el tiempo. Y cuando uno mira cómo es el cultivo, el mayor incremento se da en el uso de insumos, básicamente fertilizantes, y agregándole más semillas por hectáreas para poder capturar mejor rendimiento. Acá les pongo cómo estaría ubicado hoy, digamos, por un lado a la derecha, es un campo en Curuzú, donde el equipo de riego está inserto dentro de la arrocera. Hay un desarrollo para diversificación, y también pensando en la estabilidad forrajera, que está, digamos, favorecido ya porque hay un manejo del agua, con lo cual lleva a dar un paso más. Y en el caso de la izquierda es un productor de Curuzú también, productor de 1000 hectáreas, que tiene alrededor de 90 hectáreas sistematizadas como para regar, y empezó su experiencia en el 2010 con maíz, y hoy está transformándolo en pasturas para su ganadería. Pero siempre pensando en, por un lado, mantener la carga y mejorar su negocio ganadero a través de la estabilidad de producción de forraje. La otra forma de riego, que es un poco está llegando a la zona, digamos, está un poco más desarrollado en Brasil y algo en Uruguay, es el riego por surco en sistemas arroceros. Se está trabajando, se está midiendo, hay una gran expectativa por el tema. Está ligado a la estructura de arroz, de riego de arroz, entonces lotes que son arroceros entran en rotación con cultivos, y dentro de la rotación está el maíz con la posibilidad de riego por surco, con lo cual abre una gran oportunidad. Se puede crecer rápidamente en superficie, que es algo interesante cuando se puede lograr y pasar varios lotes de arroz en rotación a cultivos, como en este caso maíz. Y hoy, averiguando y hablando con técnicos, de alrededor de 1000 hectáreas sistematizadas, de las cuales creo que un 50% ya está sembrado, y otro 50% iría a cultivo de segunda, justamente por el tema que todos conocemos, que es la escasez de agua. Bueno, un poco acá les quise reflejar qué es lo que se está trabajando en cada situación, y donde, cada línea representa un productor, con lo cual le puse fuente fosforada, porque es lo que, si se quiere, más diversidad hay en cuanto a uso, el agregado de fósforo, pero están usando dosis entre 100 de superfosfato simple y hasta 130 kilos de MAP para asegurar la disponibilidad de fósforo. El potasio pasó a ser un componente importante que antes no se usaba tanto, pero hoy está, salvo un productor, el resto está usando potasio, y de 100 hasta 200 kilos por hectárea. Y lo que se ve sí es un gran incremento es el nitrógeno, en la urea, ¿no? Que antes las dosis normales en secano son de 150 kilos y 170, estamos hablando de dosis de arriba de 200 y hasta 400 kilos por hectárea. En densidad también estamos hablando en general estamos
en secano alrededor de 50.000 plantas y están buscando arriba de 75.000 plantas para capturar justamente el agua que le estamos agregando y transformarlo en grano o en biomasa. Bueno, los riegos, estos son datos del año pasado. En este caso regó con una aspersión 95 milímetros, el otro caso 150 y por surco alrededor de 100 milímetros. Estos son los costos del milímetro con amortización, porque como saben, digamos, el tema de la amortización va directamente con el uso del equipo de riego. Entonces, por ejemplo, este campo que regó 95 hectáreas tiene su pivot fijo, y al usar poco, entonces el costo de amortización impacta mucho en el milímetro, en el costo del milímetro. Pero estamos entre $1.10 y $2.45, y de ahí debería estar más cercano a esto, según el INTA Manfrey, que es lo que releva toda la parte de, digamos, riego. Los rindes que se obtuvieron van desde 5.500 a 9.000 kilos. En estos dos casos centrales está transformado el silo de planta entera en granos, entonces alrededor de 6.000 kilos y 5.500. En este caso, de 6.000 kilos, es un doble cultivo de picado, con lo cual abre un interrogante con respecto a la estabilidad de mantener el rendimiento en el tiempo. ¿Cuánto sale el riego hoy, tomando un maíz, no el precio de hoy, porque hoy, digamos, pero sí $120, que es el precio estimado del maíz normal? Para el caso 1 da alrededor de 2.000 kilos de maíz para pagar el riego, en el otro caso 1.300, en el caso 3 1.600, y en el caso del riego por surco, más o menos un valor de 0,30 centavos al milímetro, nos da alrededor de 260 kilos de costo de maíz para lograr un rendimiento de 6.000 kilos. Entonces nos queda un rinde neto, a esto hay que restarle el valor de la inversión de insumos y todo lo que sea laboreo. Esto es más o menos lo que fui tratando de lograr hoy para tener más o menos una idea de cómo se está trabajando y cuáles serían los valores que se están manejando. Charlando con Susana, salió la idea de decir, bueno, hay un lugar donde hay alfalfa, y dijimos, bueno, ¿qué pasa a ver una situación de Formosa, donde, como ustedes pueden ver, tiene una altísima demanda, pero a su vez tiene un suelo profundo que entrega fácilmente el agua y que hace que los cultivos puedan desarrollarse? Esto es justamente una foto cortando un primer corte de una alfalfa sembrada en mayo, hace 25 días atrás, con lo cual recibió muy poca agua y sin embargo tiene una buena producción de biomasa. Este es un suelo en la provincia de Corrientes, donde es más arenoso, menos profundidad efectiva y menos capacidad de retener agua. ¿Cómo entra la alfalfa en los esquemas de rotaciones? Primero, complementar la cadena forrajera. Siempre necesita, la mayoría de las veces, de heno, y se está hablando de una posible silo de alfalfa, pero todavía estamos lejos de eso, pero el principal recurso es transformar la alfalfa en heno para ir suplementando cuando necesitamos fibra de calidad. Esta zona, bueno, acá hay suelos bastante profundos, está la disponibilidad de riego para cubrir los baches de necesidad de agua. La producción de las dos campañas es alrededor de 6.300 kilos por hectárea año, cuando llevan dos campañas de producción, y el riego en el último año fue alrededor de 150 milímetros para lograr esta productividad. Vamos para el caso de Formosa, donde sí, bueno, ¿por qué fuimos a hacer alfalfa? Antecedentes del cultivo en el campo, complementar la demanda forrajera y maíz y silo. Bueno, dentro del esquema pedía hacer un heno de calidad, se fue hacia alfalfa. Otro tema importante en esa zona es la maquinaria disponible. En el campo hay segadora y media fardadora, con lo cual no hay que salir a contratar servicios y podemos manejar de una forma más eficiente los momentos de corte. Esta alfalfa se sembró en mayo del 2020 con 30 milímetros que cayeron. Se sembró 20 kilogramos de semilla y nada de fósforo, porque acá una de las grandes dones de esta zona es que hay fósforo. Variedades se usaron dos, Patriarca y Monarca. En el primer corte se hizo el 20 de septiembre, y acá están las fotos de los megafardos. Y fue una producción de 2.300 kilos en este primer corte.
y con unas precipitaciones de 100 milímetros en el ciclo. Con lo cual nos habla de la bondad de esta zona de tener agua almacenado y de la alfalfa de poder capturarla a través de su sistema radicular y poder transformar en biomasa. Y acá, como se ven en la imagen, esto es una imagen de septiembre, es lo único verde que había en kilómetros alrededor. El campo estaba barrechando para hacer la agricultura, esperando que llueva, pero la verdad que a mí me dejó sorprendido cómo el cultivo, si uno hace bien las cosas, prepara el suelo, hace barbecho, se puede implantar con tan pocos milímetros y puede atravesar este periodo crítico y producir 2.300 kilos de heno para la ganadería. Bueno, mirando un poco esto y pensando y analizando y hablando con los chicos durante la presentación, el preparado y el armado de esto, es un tema que creo que tenemos que trabajarlo entre todos, es la rotación de cultivos. En los lotes donde hay maíz, un productor que me comuniqué ayer me contaba que él empezó con maíz de 8.000 kilos en el 2010 hasta caer a maíces de 3.000 kilos en el 2016. Con lo cual eso nos tiene que alertar para ver cómo podemos, por un lado, capturar, tener agua disponible y a su vez buscar la sostenibilidad de estos esquemas. Otro creo que es un tema que hay que difundir, cómo se viene trabajando y cuáles son las posibilidades que se generan a través de estas herramientas. Hoy, digamos, a la gente hacerlo hablar el pivot le cuesta porque cree que es un tema que no es digno de contar. El productor me decía, no, yo no puedo contar esto. Bueno, pero sí hay que contarlo y hay que buscar la manera de acompañar, digamos, en este proceso, porque la verdad que le da una herramienta enorme para sostener su ganadería. Y después el manejo estratégico del riego para asegurar la producción. Creo que los dos sistemas, tanto la aspersión como el surco, vienen a cumplir esto y creo que tenemos que entre todos darle una mano para que realmente se vean las ventajas y poder mejorar en la adopción de la herramienta y más gente lo haga. Hoy Corrientes tiene represas por muchos lugares, con lo cual podría estar llegando con riegos por surco o una inversión más grande, riego por aspersión, y poder asegurar y producir, no digo 10.000 kilos maíz todos los años, pero sí buscar una manera de que esté una sostenibilidad de unos 6.000, 7.000 kilos, que es lo que con eso podemos pagar todo. Y después creo que ya se está haciendo, pero seguir el acompañamiento de las instituciones afines, ya sea INTA, facultad, creo que hay un trabajo enorme para seguir porque la gente hace productores y por ahí si nosotros no llamamos no nos enteramos. Entonces creo que hay un trabajo de todo ahí para seguir acompañando a la gente que invierte y tratar de darle respuesta entre todos. Así que bueno, esa es una imagen, digamos, del año pasado en Copra, riego por surco, y hace unos años atrás también riego por aspersión. Así que bueno, a todos gracias por su tiempo y espero le haya servido para algo. Gracias. Perfecto, Gustavo, muchas gracias por tu charla. La verdad que estuvo muy detallada toda la información que nos diste y coincido con vos en la necesidad de difundir todas las cosas que se hacen, porque la verdad que de otra forma contagiarse no es tan fácil si uno no difunde todo el trabajo que se está haciendo. Así que gracias. Bueno, antes de seguir con la siguiente charla, queríamos recordarle a todos nuestra audiencia que todo queda grabado en el canal oficial de YouTube de INTA y en el Arroceros en Línea, lo pueden consultar cuando necesiten. Y queríamos recordarles que a todos aquellos que quieran hacer preguntas están bien a través del canal de YouTube de INTA, las vamos a responder al final de la jornada y que por favor pongan a qué disertante va dirigido para poder organizarnos mejor nosotros. Continuando con la siguiente charla, esta es una presentación en conjunto de dos ingenieros agrónomos, Cristian Jeter y Raúl Sarli. Cristian es un referente empresarial en nuestra provincia y cuenta con un posgrado en agronegocios. Fue miembro fundador y presidente del CREA Arrocero Abatí, presidente de ACPA, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, y actualmente gerente general de Copra Sociedad Anónima. Raúl es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, formó parte del plantel técnico de ACPA y actualmente se desempeña como encargado del cultivo de arroz en la firma Copra. La charla que nos van a presentar está relacionada con los criterios a tener en cuenta para la sistematización de riego por surcos en maíz
Nos van a comentar algunos de los resultados que obtuvieron en el campo y nos van a dar su visión empresarial sobre este tema. Chicos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias siempre por la invitación. Agradecido al INTA para mostrar un poco nuestra experiencia en el campo y mostrar un poco lo que estamos haciendo con el maíz por surco, el sistema del riego, a través de mangas. Un poco los contenidos que vamos a ver va a ser los objetivos que tenemos nosotros, que nos planteamos a través de la empresa, la preparación del suelo, el diseño, el riego y los resultados de la campaña que tuvimos en la campaña del 19-20. El objetivo un poco es estabilizar el rendimiento en maíz en 7.000 kilos, suplir la faltante de agua en el periodo crítico del cultivo, aprovechar la infraestructura arrocera que tenemos, una infraestructura muy grande en el campo, ahora vamos a ver una imagen, y producir nuestro propio alimento para el sector ganadero. Para tener una idea, el estado fenológico, lo que nosotros queremos suplir en este momento, es el periodo crítico que viene a ser entre 15 días antes de la floración hasta 30 días después, más o menos. Nosotros nos pusimos como objetivo que el cultivo de maíz necesita de grandes contenidos de agua para llegar a dar su máximo potencial. También por ahí, este año estamos viendo suplementar entre B4 y B7, que también le da un plus al maíz en cuanto al desarrollo de las raíces, a la producción de hoja y a la altura de la planta, que es uno de los fundamentales en el rendimiento después. Como decía, en el periodo de reproducción, la faltante de agua disminuye el número de granos y, por supuesto, el rendimiento. Para tener una idea, una merma, si falta agua en el cultivo, es del 6 al 13% por día en el rendimiento final. Y la planta de maíz en promedio en toda la campaña consume 4 litros de agua por día. Esto hace que un cultivo te consuma 450 a 600 milímetros de agua en toda la campaña, bien distribuido. Para tener una idea, el establecimiento del Rocío de Copra son 30.000 hectáreas, cuenta con 3 represas, un espejo de agua de 1.200 hectáreas aproximadamente. Tenemos agua para hacer entre 4.500 a 5.000 hectáreas de arroz, y de esa agua es la que nosotros utilizamos para el riego de maíz, con los distintos canales que podemos ver. Más de 50 kilómetros de canales principales, sobre todo. Este es un establecimiento que tiene las represas en la parte alta del campo, en la parte de loma, y haciendo un bombeo de 17 o 18 metros, tirando el agua al canal, hace que se vaya hasta el fondo del campo, todo por gravedad. En lo que respecta a la preparación del suelo, nosotros hacemos este cultivo sobre lotes que vienen de arroz, o sea, hacemos un año arroz, un año maíz en algunos sectores. Lo que se hace principalmente son 2 pasadas de rastra de disco y una pasada de rastrón o alguna niveladora para nivelar el sector, cada lote. Como digamos que ya tiene una nivelación buena porque hacemos arroz todos los años. Después vendría la surcadora, que la vamos a ver en detalle ahora, y la siembra. Este es el implemento que estamos utilizando. Es una surcadora que tiene 5 dientes. El distanciamiento entre el centro del surco y centro del surco es de 1,05 metros. ¿Por qué 1,05? Porque son 2 veces el entrelíneo de la máquina sembradora, que es a 52,5 centímetros. Eso hace que 2 líneas queden arriba del camellón, sembradas. Por ahí vemos en esta imagen con más detalle de cómo es la confección o cómo queda después el lote
después del surcado. Lo que buscamos, implementamos, cuando recién empezamos, buscamos hacer un camellón, pero a la larga nos dimos cuenta que no queríamos un camellón, sino queríamos hacer un surco. Entonces, lo que se ve, el lomo sería, o el camellón, para poder entendernos, es casi al nivel del suelo, solamente se sacan pocos metros cúbicos de suelo hacia el camellón, y eso hace una confección del surco. El ancho del camellón tratamos de buscar lo más ancho posible, hasta 80 centímetros, para que en la sembradora, como está 52,5, como dije anteriormente, pueda ser bien anclado, bien sembrado el cultivo, y la planta se pueda anclar tranquilamente y no volcarse hacia el lado del surco. Como le decía, la profundidad del surco es aproximadamente 15 centímetros, y un dato no más relevante, o sea, importante, que es el máximo del surco, tiene que ser de 400 metros a 450 metros. Esto hace a que en nuestro diseño reguemos este lote, el lote planteado, en no más de 24 a 28 horas. Lo que sí siempre buscamos es darle una pendiente máxima. Hablamos de pendiente máxima con respecto siempre al largo del surco. Este es nuestra limitante siempre en el diseño. Para mostrarle un poco, bueno, como le decía, son sembradoras de 52,5 entre líneas, y usamos el sistema de relevamiento RTK o tractores con GPS y piloto automático para que tanto la confección del surco salga en una recta correcta, precisa, y la misma siembra salga de la misma forma, para que las líneas, las dos entrelíneas, queden bien plantados arriba del camellón. Un poco la idea del diseño en cuanto al planteo del riego y al establecimiento de las mangas es ver un poco el lote, la superficie que tiene cada lote, hacer el diseño primero a campo, si tenemos un relevamiento por GPS o RTK del lote, y buscar la mejor pendiente posible sin siempre pasarnos de los 400 metros. Un caudal de entrada buscado de 4,5 a 5 litros segundo, un caudal alto. Cuando hablamos en arroz, hablamos siempre de 2 litros segundo. Para la entrada de agua, casi lo duplicamos, más del doble tenemos que buscar para que lleguemos a regar en un día, o sea, 24 a 28 horas, lleguemos a regar todo el lote. Importante es las entradas de agua y la confección, en este caso, como la infraestructura nos ayuda, la confección de los canales, es siempre tener una altura de carga del agua por encima del lomo del caño, que pasa de chacra al canal, de 40 centímetros. Esto nos va a dar los diámetros de la manga y el diámetro del orificio. Para tener una idea, buscamos en cada lote, seccionamos el lote para buscar cargas y presión de agua para que pueda salir por el orificio el agua de la manga. Vemos que trabajamos con mangas de 10, de 12 y de 15 pulgadas. Y para tener una idea, en estos vemos agujeros de media, de 3/8 y de 1/4 del orificio de la manga. Un poquito para ver lo anterior nomás, es en la imagen del centro, vemos el instrumento en el cual nosotros utilizamos para hacer los orificios. Es un mango de madera con picos intercambiables que tienen distintos diámetros. Eso se le hace el agujero en el diámetro que nos confecciona el diseño. La idea es siempre mantener o nivelar la carga del canal y de una olla de distribución, de donde salen los caños con las mangas, y siempre remarcar que los agujeros más chicos o en pulgadas van hacia el final de la manga, y los agujeros más grandes, donde tiene menos carga o se infla menos la manga, van
al comienzo, cerca de la entrada de agua. Para ver un poco los resultados que tuvimos en la campaña, en promedio hicimos 4 riegos en todos los lotes. Convengamos que fue una campaña que nos llovió bien, entre 300 320 milímetros, por ahí no en la distribución que nosotros necesitamos para el cultivo, pero sí fue una buena precipitación. Entonces necesitamos incorporar o suplir nosotros 100 milímetros aproximadamente en todos los lotes. En promedio, en cada riego fueron 22 a 25 milímetros por riego, de 24 horas. Lo que hace, ¿por qué remarco siempre lo de 24 horas? Porque el maíz siempre un exceso de agua también lo perjudica, y el agua con una buena pendiente corre hacia el final del lote y no tiene ningún inconveniente en cuanto a la erosión. Por ahí vemos alguna imagen para tener una idea de el agua que va corriendo dentro de los surcos y la disposición de las plantas. En nuestra imagen le quería mostrar más o menos la idea que nosotros tenemos en cuanto al escurrimiento. Por ahí nosotros teníamos miedo de hacer surcos con máxima pendiente porque veíamos o creíamos que íbamos a tener una erosión al final muy grave, más que nada en estos campos que tienen mucha pendiente, y después de, como le dije, de lluvias grandes de 90 a 100 milímetros en el día y después de los riegos, no se ve muy claro, pero en la imagen vemos el final del lote con una buena altura de planta y la erosión prácticamente nula dentro de los surcos. Sí, cabe aclarar que el surco no solo facilita el transporte del agua y para suplir en esta época, sino también lo que nos facilita el drenaje del cultivo y da una uniformidad en el nacimiento. Sobre todo vemos unos nacimientos muy espectaculares en cuanto al nacimiento parejo, tanto en las cabeceras de las chacras como al final de los lotes. Bueno, solo para tener una idea, también estamos probando suplementar el riego en las hojas, solamente para tener y mostrarles algunas imágenes de lo que estamos tratando y trabajando estos años. Para terminar, ver un poco la fertilización que hicimos la campaña anterior. Fueron de fertilizante base 120 kilos, cloruro 100 y urea 180. Y buscamos un stand de planta, como decía Gustavo Vidal hoy, de 60.000 plantas. El rendimiento que se logró fueron 6.600 kilos con riego, y sin riego 4.800, un año bueno en cuanto al riego, en cuanto a las precipitaciones. Por eso vemos un maíz sin riego también no malo en los rendimientos que tuvimos. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra al ingeniero Jeter, que va a continuar. Buenas tardes, gracias por la invitación al INTA. Bueno, me pidieron que hable un poco por qué Copra o por qué varias empresas arroceras y de empresas de la zona estamos incursionando en el maíz. En realidad es un cultivo en el que venimos incursionando hace 20 años por lo menos, y ahora con resultados bastante más certeros y con la aplicación de riego en escala, y con un método que lo explicó muy bien Raúl, que es un método que no utilizábamos. Hemos hecho varios intentos de riego por aspersión con cañón, hemos hecho riego con un sistema similar a taipas de arroz que fracasaron, no dieron resultados. Y bueno, este sistema que explicó Gustavo nos está dando, perdón, que nos explicó Raúl, está dando resultados interesantes y sobre todo llevables a escala y compatibles con el cultivo de arroz, con la chacra sistematizada para cultivo de arroz. ¿Por qué estamos intentando maíz? Yo creo que una de las claves es porque el 50% de cualquier ración ganadera, ya sea para recría, para cría, para engorde, lleva un 50% como mínimo de maíz en grano. Ya sea molido o entero, pero lleva maíz. La provincia, para tener idea, hoy está importando
de otras provincias de la Argentina, fundamentalmente el Chaco y algo Santa Fe, y también algo del norte de Entre Ríos, unas 186.000 toneladas de maíz por año. Es decir, 6.200 camiones vienen a la provincia con maíz. Esto significa alrededor de 30 millones de dólares que estamos dejando de producir los correntinos y trayendo de otras provincias. Yo creo que con este número quedan claros cuáles son las razones. Hoy la ganadería correntina se está intensificando fuerte y eso va acompañado de un consumo de maíz, de alimentación, donde el maíz es estratégico. ¿Y qué estamos viendo desde el punto de vista empresarial? Que con ese riego estratégico que mostró Raúl, estamos logrando darle estabilidad al rendimiento, que era uno de los grandes problemas que teníamos cuando hacíamos maíz de secano. Teníamos años como el año pasado de niño, que sacábamos esos 4.800, 5.000 kilos que mostró Raúl, y años de niña como este, o años normales, donde por 15 días faltante de agua los rindes bajaban a 2.000 kilos. Con el riego estamos logrando estabilizar ese rendimiento, que es lo que buscamos fundamentalmente. Hay que dejar claro que no buscamos competir con la zona núcleo, no buscamos exportar maíz a otras provincias, lo que estamos buscando es proveernos de maíz en forma económica para nuestros rodeos ganaderos, tratar de producir nuestra propia comida. Y las razones económicas son fáciles de darse cuenta. Hoy traer un maíz habitualmente puesto en Corrientes nos cuesta alrededor de 140 horas, lo que vale el precio pizarra. Uno compra pizarra menos flete, llegar acá se agrega el flete, se compra a precio pizarra. Hoy, para tener una idea, el precio pizarra son $210. Hoy es totalmente inviable comprar un kilo de maíz en la provincia de Corrientes. Con la tecnología que mostró Raúl, que mostró también Gustavo Vidal en la charla anterior, que cuesta alrededor de 550 a $600 por hectárea. Es decir, una hectárea de maíz que en arroz nos cuesta $1.200, 1.100, en maíz nos cuesta alrededor de 550 a 600, desde la preparación de suelo hasta la cosecha incluida. El costo del riego, ahí lo abrí un poco, está 10 centavos de dólar el milímetro, 15 centavos de dólar las mangas, y alrededor de unos 10 centavos más a 5 centavos más de personal. Un total de alrededor de 30 centavos. Los 100 milímetros que habló Raúl, que utilizamos habitualmente en un año de riego, darían alrededor de $30 por hectárea de riego si uno cuenta con la estructura arrocera. Esto significa alrededor de 200 kilos de maíz. Cuando uno mira este número es inevitable pensar que es muy oportuno hacer maíz con riego. Por 200 kilos de maíz usted está logrando la estabilidad. Puede lograr bastante más kilos, pero lo que le asegura es una estabilidad en el rendimiento. A nosotros con esos 6.000 kilos que logramos el año pasado, que estamos seguros que podemos con algunos ajustes estar en los 7, pero con un piso de 6, estamos produciendo maíz a 92 centavos de dólar por tonelada. Con esto se puede alimentar perfectamente a cualquier categoría dentro del campo. Es un maíz puesto en el campo que hoy, les repito, está alrededor de $210. Entonces el rinde de indiferencia se baja a 4.200 kilos cuando uno lo hace con riego o 4.000 kilos cuando uno lo hace en secano. Esos 4.200 con riego son muy logrables, con lo cual es muy difícil perder plata produciendo maíz con riego. Esa es una de las ventajas que tiene hoy este cultivo y le diría que es muy fácil hacerlo muy rentable. Tener una ganancia de 100, 200 dólares por hectárea es relativamente sencillo. ¿Qué le vimos en los últimos años al maíz como ventaja? Una de las ventajas fundamentales es que con la tecnología que hoy tiene la semilla, y que no se enojen los técnicos, pero es muy sencillo de producirlo. A este maíz ya no le agarra insectos. Cuando empezamos a hacer maíz, la ISOCA hacía inviable producir maíz en Corrientes. Teníamos que tirar 10 aplicaciones de insecticidas. Hoy no se aplica insecticida de punta a punta en el cultivo de maíz y no tenemos problema de insectos. Es un cultivo resistente al glifosato, con lo cual viene muy bien para controlar determinadas malezas del arroz y hace sencillo el control de la maleza. Y tienen altos potenciales de rendimiento. Además, el maíz podemos cosecharlo húmedo y ponerlo en bolsa, craquearlo y ponerlo en bolsa, podemos cosecharlo seco y hasta podemos picarlo si necesitamos algo de silo, podemos picar planta entera. También es un cultivo en ese sentido muy versátil.
Y después, si nos sobra un poco, es muy comercializable. Usted le golpea la puerta al vecino y el vecino te compra maíz. A estos valores, a valor de mercado, el maíz se comercializa muy sencillo en toda la provincia. Y de hecho hay gente que lo está haciendo para pequeños comercios, para comercializarlo alrededor. Esas son ventajas que tiene el cultivo de maíz y que va mejorando año a año. Y por último, la ventaja que tenemos en el sistema, la ventaja que tenemos en Mercedes, en Curuzú, o los arroceros, la zona arrocera. Tenemos condiciones edáficas y agroclimáticas buenas para el maíz. Sobre todo Mercedes y Curuzú tienen muy buenas condiciones de fertilidad y la pendiente ideal para desarrollar este cultivo con surcos. Entonces eso es una condición muy favorable. Y las agroclimáticas, porque también en varios trabajos que hacemos con el CREA, veníamos trabajando hace mucho tiempo, vimos que las condiciones agroclimáticas de noches frescas, buena luminosidad que tiene Curuzú, Mercedes, el sur correntino, también es muy bueno para el maíz, así como lo es para el arroz, también lo es para el maíz. La existencia de infraestructura de riego, esto es fundamental. Esos $30 por hectárea son posibles gracias a que la infraestructura de riego ya existe y que muchas veces está ociosa o parte de ella está ociosa y puede ser utilizada en el cultivo de maíz. Y después fundamental la presencia del capital humano. Están los aguadores y están los profesionales, que así como manejan arroz, pueden manejar tranquilamente el cultivo de maíz, y los aguadores pueden manejar el agua. Hacer esto en un lugar donde no hay capital humano, no hay técnicos y sobre todo no hay aguadores, seguramente va a ser muy difícil. Acá tenemos la suerte de contar con ese capital humano, contar con los contratistas. Creo que esta es una de las ventajas muy importantes. Bueno, esto fue el resumen que me pidieron. Les agradecemos en nombre mío y de Raúl darle la oportunidad a la empresa a mostrar lo que estamos haciendo. Siempre es un privilegio poder hacerlo y lo invitamos al que quiera en algún momento a acercarse. Yo creo que una de las ventajas que tienen estas empresas grandes es que tienen la oportunidad de hacer este tipo de pruebas a escala, que después el productor la pueda ser trasladado, erosionado al productor y ellos también puedan utilizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por su charla. La verdad que siguen manteniendo el nivel de detalle y de excelencia en la información de todo lo que venimos escuchando. Me parece que es súper importante y súper interesante para el productor el análisis económico que hicieron. Por ahí mucha gente no sabe hacerlo o no lo tiene. Y estuvo muy interesante que lo presenten. Y resaltar que me consta que el Rocío siempre abre sus puertas para hacer cualquier experimento. Hablo desde Arrocera y desde la institución. Así que súper agradecida a ustedes por la charla y por todo como empresa, más que nada. Acá ya tenemos algunas preguntas preparadas para que nos cuenten después, nos respondan. Y bueno, si les parece, llegamos a la última presentación de este miércoles de cultivos. Le toca de nuevo a Susana, quien abrió la jornada de hoy. Brevemente, por si alguno no escuchó su primer charla, ella es ingeniera agrónoma, tiene una maestría y trabaja como investigadora en manejo del agua en cultivos agrícolas y agroclimatología de INTA Mercedes. Y en esta charla nos va a hablar sobre experimentación en riego suplementario como estrategia de manejo de sistemas ganaderos. ¿Tú? Gracias, Luciana. El módulo agrícola con las distintas rotaciones que ofrece hoy el INTA, la experimental del INTA Mercedes, en base surgió para suplir las necesidades, la demanda que hay en información, sobre todo en estos tipos de cultivos y en lo que es las rotaciones agrícolas. Voy a presentar. Los contenidos de esta exposición es, primero, la ubicación del módulo agrícola dentro de la experimental, cuál es el objetivo que se busca con este módulo, qué tecnologías se aplican, cómo cuantificamos el agua del suelo, qué resultados productivos hemos tenido hasta ahora y algunos comentarios finales. Básicamente, respondiendo el INTA, lo que hizo fue escuchar al productor, responder a esta demanda de información, de necesidad, de saber, de qué tipo de rotación nos conviene a nosotros, cómo estabilizamos ese rendimiento,
qué cultivo anda mejor, cuánto de riego hay que aplicar, cómo se aplica, en qué momento, todos esos planteos son demandas que el INTA escuchó que vienen del productor. Entonces, en base a todo eso, se armó una mesa agrícola provincial en la que participan no solo la experimental del INTA, sino también la facultad, asesores técnicos, y que esta mesa fue iniciada por el Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes, cuando estaba el ingeniero Vara y Jorge Fedre. Y bueno, y continuamos en la actualidad, el INTA no está más, pero continuamos en la actualidad con la mesa agrícola provincial. Entonces se armó un buen grupo de trabajo en la que se plantearon y se definieron cuáles iban a ser esas rotaciones. Estas rotaciones se van a evaluar durante 5 años y fueron planteadas con riego y sin riego. Dentro del módulo agrícola, ahí tenemos en la imagen las cuatro diferentes rotaciones en las que se trató de abarcar los cultivos más representativos de la zona. ¿Cuál fue el objetivo principal? Bueno, evaluar los efectos de las rotaciones agrícolas con y sin riego sobre el sistema suelo, agua y planta. ¿Qué tecnologías aplicamos en este módulo? Bueno, tecnologías en el suelo, usamos, se realiza sobre un suelo sistematizado con terrazas sembrables. Conocemos el perfil del suelo, siempre lo estamos evaluando, cuál es su facilidad o no en ceder agua al suelo, que es más me interesa, digamos, agua y aire del suelo, que permitan el crecimiento en lo más óptimo posible de las raíces. Respecto a la planta, lo que se hace es se está haciendo foco en la ecofisiología del cultivo. También se usan cultivos de cobertura, están dentro de las rotaciones, y bueno, y lo que es la rotación misma de los cultivos, tenemos 4 ofertas de rotación. Y respecto a la atmósfera, se evalúa, se monitorea permanentemente día a día la oferta y la demanda del agua. ¿Para qué? Sobre todo la demanda del agua, que es una de las informaciones que más necesidades había. ¿Cuánto es nuestra demanda de agua? Y a través de la estación meteorológica del INTA podemos determinar cuál es la metodología para saber día a día y actualizarnos cuál es esa demanda. Y en esa demanda entran todas las variables que al principio de esta jornada les había comentado. El riego que nosotros utilizamos es un riego por aspersión, contamos con un pivot central. Bueno, estas son imágenes de lo que es nuestro módulo. Tenemos arriba, toda la siembra se hace siembra directa. El cultivo de cobertura en el centro, tenemos a la vicia, que está formando parte de la rotación número 4. Después tenemos al maíz regando, tenemos trigo. El año pasado se comenzó con trébol. Algo que no les comenté, que esta rotación tiene 2 campañas. La primera campaña fue un poco más de adaptarnos, porque veníamos con un suelo sistematizado, empobrecido en lo que es los canales, un poco más rico en el lomo de la terraza. Entonces el primer año fue un poco más de prueba. Recién esta campaña es donde estamos viendo mejores resultados. Y bueno, abajo tenemos al sorgo regándose, y bueno, después la soja. ¿Cómo cuantificamos el agua del suelo? El agua del suelo se cuantifica a través de un balance hídrico. Este balance, ¿cómo hacemos un balance hídrico en el suelo? ¿Qué datos necesitamos para hacer un balance hídrico? Necesitamos datos de suelo, necesitamos conocer cultivos, necesitamos datos agrometeorológicos y necesitamos del riego, sobre todo una buena eficiencia en la aplicación del equipo de riego que utilizamos. Este es un ejemplo, este es el balance de agua del suelo que se hace por cultivos. El modelo que utilizamos es el BAIPU. El BAIPU nos
nos pide a nosotros toda la información que les había planteado de datos de suelo, de la atmósfera, del cultivo, el estado tecnológico y demás. A través de este modelo nosotros podemos ver para cuánto, dentro de cuánto tenemos que regar. Este modelo se ajusta con toda la información que le dije, pero además nosotros para poder controlar y ajustar la humedad del agua, de la humedad del suelo, lo que hacemos es un muestreo constante, cada 15 o dependiendo de qué momento fenológico se encuentra el cultivo, hacemos con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento de lo que es la humedad del suelo y ajustar el momento. Les presento acá una imagen, pero esto se hace para cada cultivo, en cada campaña, y se actualiza diariamente. Bueno, el riego, ¿cuál es el criterio? El riego que nosotros utilizamos y las determinaciones del equipo. Bueno, como les mencioné, es un pivot central. La eficiencia del equipo está en alrededor la eficiencia del equipo de riego está alrededor del 70%. Esta eficiencia depende de la velocidad con la que se maneja el equipo. Recordemos que los equipos automatizados, como el pivot, tienen la posibilidad de variar la velocidad en la que se realiza la aplicación del agua a mayor velocidad, menor eficiencia. El criterio de riego, bueno, hay que tener en cuenta el estado fenológico del cultivo, la profundidad de las raíces. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta la profundidad de las raíces porque es a donde nosotros tenemos que ir a cargar el agua, no más allá de donde están las raíces. La humedad del suelo, hacer un seguimiento de la humedad del suelo y lo que es la demanda atmosférica, que es la evapotranspiración en milímetros por día. Bueno, y ahí tienen un cuadro con los datos de las determinaciones del equipo. Es un equipo chiquito, experimental, de 127 metros. A continuación, les presento los resultados los resultados productivos de lo que es los distintos cultivos que hemos tenido hasta este momento. Bueno, el primer cuadro es cómo fue el manejo del cultivo. Esto es maíz de siembra temprana. El maíz de siembra temprana está en la rotación número 3. Arranca con maíz de siembra temprana, luego sigue con soja, con trigo, perdón, y luego con soja. Este maíz, el rendimiento de la campaña 18-19 y 19-20, con riego, 18-19 estuvo en 6.818 kilos versus 5.554, con un riego de 30 milímetros. Y la de la campaña anterior, 19-20, estuvo en 5.578 y 4.720 sin riego versus con mayor riego. Esta diferencia se puede deber a que la campaña anterior fue más seca. Recordemos que la eficiencia del equipo de riego está en el 70%, es decir, de la lámina que uno aplica, el 70% es la que llega al riego. En años con mayor demanda, esto se siente en el equipo, por eso es que tenemos el año 18-19 fue una campaña relativamente con mejores condiciones ambientales. Eso nos ayuda a nosotros en la aplicación del riego y en el rendimiento de ese riego. Lo que es maíz de siembra tardía, el maíz de siembra tardía está en la rotación 1, que finaliza con este maíz de siembra tardía, y en la rotación 2. La rotación 2 es un maíz de siembra tardía, se cosecha ese maíz y dependiendo del año cosechamos maíz, hacemos un silo de planta entera o grano húmedo. Esto es teniendo en cuenta lo que mencionaba el ingeniero Jeter, la versatilidad que tiene el maíz en nuestra zona. Y luego se deja en barbecho y se siembra el año siguiente con sorgo, y ese sorgo también es un sorgo de doble propósito, que dependiendo del año lo cosechamos
para silo o cosechamos la semilla. Y bueno, este maíz también está en la rotación 1, que tiene soja, trigo y maíz. Bueno, los rendimientos, la campaña 18-19 fueron 6.560 kilos versus 5.800, con un riego de 20 milímetros. Y en esta campaña, el año pasado, al ser una campaña bastante demandante, seca, el rendimiento, se trató de mantener ese rendimiento entre 6.123 para el riego y 5.000 kilos para el sin riego, con un caudal de riego muy superior a la primera campaña. Lo que es soja, tenemos que el rendimiento estuvo, bueno, la soja estuvo con riego en 1.806 kilos y versus 1.600, y tuvo una ganancia de 200 kilos con el riego, y un riego de 72 milímetros. Y lo que es sorgo, el sorgo para silo, que les comentaba, que está en la rotación 2, que la rotación 2 es una rotación testigo. ¿Por qué? Porque en realidad esta no es una rotación, es una alternancia de 2 gramíneas. La rotación tendría que haber una alternancia de 3, una gramínea y una pivotante. En este caso, yo le puse en la presentación rotación, pero en realidad es una alternancia de 2 gramíneas. Bueno, ese rendimiento, bueno, la campaña pasada, con un promedio, se cosechó para silo, con un promedio de 32% de humedad. El con riego rindió lo que es materia seca, 13.000 kilos versus a 11.000 kilos aproximadamente sin riego. Los milímetros aplicados, bueno, fueron 72 milímetros y medio. Lo que es trigo, que es el cultivo de invierno que estamos utilizando, en la campaña pasada, la de ahora, el trigo se está secando, está próximo a la cosecha. La campaña 2019, bueno, el trigo está presente en la rotación 1 y en la rotación 3. Siempre es el cultivo de invierno. Se caracteriza en nuestra zona el trigo por ser un cultivo bastante estable, independientemente de las condiciones atmosféricas. O sea, esa es información de base que teníamos del trigo. Y tiene una de las grandes ventajas del trigo que nos permite a nosotros controlar las malezas. El trigo lo que hace es cubre muy bien el suelo y nos facilita mucho el control en las malezas del cultivo que le sigue. El trigo con riego, en la primera rotación rindió 2.900 kilos versus 1.800 con 80 milímetros de riego. Y en la tercera rotación, donde tenemos la soja, este trigo rindió más, 3.142 versus, y el de secano, 1.700, con 80 milímetros de riego. La rotación número 4, que es la última rotación, comenzó con sorgo, doble propósito, tiene a un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, que este año es vicia. El primer año, como les comentaba, que estaba un poco más exigido, las pruebas, habíamos probado vicia con tréboles, dos tipos de tréboles. Este año teníamos solamente vicia. Esta vicia, el corte que le hizo, digamos, rindió en programa en materia seca o peso seco por hectárea, 975 kilos versus 853 del secano con 50 milímetros y medio de riego. Esto con una humedad del promedio del 78%. Resumiendo todo lo presentado, y recordando lo que decía el ingeniero, tanto Gustavo como Cristian, Raúl, el riego a nosotros nos permite mayor expectativa de rinde, nos independiza de las lluvias,
también nos ayuda a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y sobre todo nos da también sustentabilidad en el sistema de producción. El riego en nuestra zona nos abre puertas a estabilizar el rendimiento y a tener una mayor expectativa de la cosecha, digamos. Es una gran opción, es un gran desafío también a seguir por todos los productores. El INTA tiene, a través del módulo, información que año a año va sumando más cosas y escucha al productor en sus reuniones dentro de la mesa agrícola, porque también es vigilada por productores de la zona, tratando de atender a la demanda que hay en nuestra zona y respondiendo a qué opción mejor se adapta a lo que son a las características de nuestra zona, tanto de suelo como de la parte climática. Bueno, esto es el final de mi charla. Agradezco a todo el público y agradezco a los compañeros de la experimental Corrientes Capital por la invitación. Muchas gracias, Su. La verdad que más allá de la experiencia en riego, creo que es de suma importancia tener datos de otros cultivos acá en la provincia. Y las dos cosas de la mano, ni hablar. Así que gracias. Bueno, finalizamos todas las charlas del día. La verdad que con un horario impecable. Gracias a todos por respetar el tiempo que les pedimos. Si les parece, si están por ahí, comenzamos con el espacio para las preguntas. La primera es para Susana, con respecto a tu primer charla, y la consulta es si el tema de introducción de terrazas se realizó solo a nivel experimental o está desarrollado en lotes de producción. Sí, respondiendo a esa pregunta, sí hay un establecimiento agrícola que tiene una gran superficie de terraza cultivable, consolidable. Nosotros fuimos los segundos en implementar este tipo de tecnología. Buenísimo. De hecho, los contratistas y la forma y demás, porque dentro de todo, digamos, del relevamiento planimétrico, el diseño, el proyecto, el diseño, hay que volcarlo al lote. Y como bien decía Cristian, es muy importante el quién te lo va a hacer. Eso es fundamental, la mano de obra o el capital humano que te lo va a hacer. Fuimos nosotros aprendiendo y gracias a esta empresa que ya lo había hecho, fuimos aprendiendo para poder volcarlo en el campo del otro. Perfecto. Gracias, Su. La siguiente pregunta es para Gustavo, está relacionada con el cultivo de maíz, y son dos preguntas. Una es si tienen calculada la eficiencia en el uso de nitrógeno en función de las dosis de urea aplicadas, y por otro lado, si para una misma dosis de urea, esa eficiencia varía en función de si es riego por aspersión o por surcos. Bueno, gracias, Luciana. Mira, a ese nivel de detalle no. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, con riego por aspersión hay una mejor eficiencia del uso del nitrógeno por una cuestión, lógica de que cuando vos podés manejar eso, aplicar la urea y regar atrás, con lo cual eso mejora el ingreso o disminuye la pérdida, como vos lo quieras tomar. Después, riegos por surco, quizás a la gente de Copra que están mucho más empapados en el tema puede dar unas, pero seguramente que mejora, sin duda, porque vos podés aplicar riego y después regar, aplicar la urea o viceversa, hacerlo en seco y después aplicarlo con agua. Y inclusive quizás hay unas máquinas ahora la Altinia esa que hay, capaz que sea la posibilidad de concentrar en un lugar del surco o algo parecido y regar. Yo creo que eso es un tema sumamente importante
pero ahí lleva la ventaja la aspersión por el propio sistema digamos, de dosificar el agua, es simular una lluvia, con lo cual la eficiencia de uso de nitrógeno mejora por ingreso. Perfecto. Sí, perdón, Gustavo, que me meta. Sí, el INTA nuestro tiene, el experimental lo tiene medido, no lo tiene publicado, pero nosotros lo tenemos medido. La eficiencia en el uso del nitrógeno. Bueno, capaz que de última te contactamos, para que vos pases esos datos. Sí. Dale. Buenísimo. La siguiente pregunta ya es para Cristian y para Raúl, también relacionado a maíz. Bueno, un poco Gustavo habló mínimamente de eso, pero ¿cómo es la forma de aplicación de fertilizantes y cómo se realiza el control de malezas? Bueno, en cuanto a la aplicación de fertilizante, la base, por supuesto, va en la sembradora, en la línea, y después la urea, sí, complementando con lo que decía Gustavo, también se hace según el periodo en el que está el cultivo en ese momento. Se aplica antes de la lluvia la urea, con la aplicación generalmente con la altina. Esa es una fertilizadora que tiene una gran uniformidad en la aplicación. O si no, también la probamos antes de regar para que tenga una buena incorporación de la urea sobre todo. Y se comportó muy bien, tuvo muy buenas respuestas en ambas partes. Yo creo que depende mucho de las condiciones que se dan en ese momento. Perfecto. Otra de las preguntas está relacionada con el tema de mano de obra. Ustedes hablaron de que por ahí la cosa era un poco más sencilla, contando con la mano de obra de los aguadores, y la consulta es que quisieran tener su apreciación, porque muchos productores no quieren adoptar el riego de maíz por lo complicado que es la mano de obra. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esa situación? Bueno, sobre todo para tener en claro, como veníamos diciendo, es una zona donde tanto el contratista que trabaja en la arrocera como el personal que tenemos dentro de la empresa trabaja manejando el agua, tanto en el arroz y lo puede hacer tranquilamente en el maíz. Son condiciones distintas, hay que tener recaudos distintos, pero sí el personal, por ahí necesitamos un poco más de gente en lo que lleva a alargar las mangas, a desenvolverlos dentro de los lotes, pero el riego específicamente y siguiendo los diseños que se realizan, no pasarnos de abrir una entrada de agua en un lote de 80 hectáreas, sino fraccionarlo como realmente tenemos que seguir en 20 hectáreas, 10 hectáreas o en distintas modalidades que hacemos a través de los diseños, porque el caudal realmente tiene que ser el que nosotros específicamente determinamos, que es entre 4 a 5 litros segundo, si no el agua no llega hasta abajo. La mano de obra en realidad es salir a recorrer con una pala y ver dónde están los problemas y ver si hay que estrangular la manga o no estrangular la manga, si llega el caudal necesario en el momento instantáneo en que se está regando. Pero yo creo que la mano de obra está calificada y un poco de seguimiento de nuestra parte como técnico y de explicarle todos los días a la mañana cuál es el trabajo, cuál es la zona que se debe regar, yo creo que lo podemos llevar a cabo tranquilamente. Sí, yo creo que, Luciana, por ahí a nosotros nos resultó más sencillo de lo esperado. Así que es interesante resaltar que a veces uno se hace un miedo muy grande al manejo del agua en el surco. Es más sencillo de lo que uno cree manejar agua en el surco. Es mucho más sencillo que regar arroz. Nos resultó más sencillo que otros métodos que habíamos aplicado antes. Más llevable a escala. Yo creo que para un productor ganadero tranquilamente puede iniciarse con un pequeño... Tiene que tener, por supuesto, la fuente de agua, pero se puede iniciar. Y me parece un tema que por ahí no lo destacamos. Lo que nos resulta a veces difícil es ser un buen agricultor. Hay que ser un buen agricultor de maíz. Hay que lograr la cantidad de plantas indicada, adecuada, el distanciamiento entre plantas, fechas. Es decir, hay que ser un buen agricultor. El maíz tiene una tecnología hoy
como dijimos en la charla, muy interesante de resistencia a insectos, herbicidas, potencial de rinde, pero exige que seamos buenos agricultores. No podemos hacer maíz para 5.000 kilos. Tenemos que sembrar y hacer agricultura para buscar 8.000 y 7.000 kilos y que el agua no sea un impedimento regándolo para lograr buenos potenciales. Me parece que es un tema también a destacar. No se puede, hay que buscar potencial, hay que buscar altos rindes. Si bien no vamos a competir nunca con la zona núcleo, creo que tenemos una zona para lograr buenos potenciales haciendo bien las cosas y te repito, nos resultó más sencillo de lo esperado el riego con sulfo. Sí, yo creo que la pregunta por ahí apuntaba más a esta última apreciación que haces vos de que realmente no es tan difícil. Eso era fundamental escuchar porque siempre dicen que es bastante complicado ese tema. Entonces Sí, querían tener su opinión. Si regar un cultivo donde vos no ves dónde avanza el agua es difícil. Cuando el maíz tiene 1,80 m, 2 metros, meterse en un maizal y no tener, al poco tiempo no sabes dónde estás parado, pero el surco ayuda mucho versus otros sistemas. Favorece mucho a que uno pueda ver el avance del riego y tener idea cómo está yendo y controlarlo. La verdad que es importante decir esto, no hay que tenerle miedo, es más sencillo de lo que parece. Perfecto. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta para vos también. Dice, la empresa se caracteriza por ser arrocera, básicamente, a partir de la adopción de esta tecnología de riego en maíz, que si bien es para cerrar un ciclo por la cuestión ganadera que tiene la empresa, si ustedes creen que con el tiempo pueden ir orientándose a ser más productores de maíz que arroceros. No, yo creo que no, espero que no. No creo que seamos más maíz. Lo que sí estoy seguro de que el maíz va a ir creciendo en la zona. Yo creo que con resultados va a ir creciendo y va a ocupar un lugar importante. Yo creo que hoy hay profesionales que nos están ayudando muchísimo a las empresas para lograr altos rindes, seguridad en el cultivo. Yo creo que sin duda 1 hectárea de maíz produce 7.000 kilos. Con 7.000 kilos generás 700 raciones para dar de comer y podés generar 700 kilos, con 10 kilos generar 1 kilo de ganado, podés generar 700 kilos. En 1 hectárea ganadera de Mercedes se generan 100 kilos, si multiplicás por 7. Yo creo que eso genera un movimiento económico y da una oportunidad de terminar novillos en Mercedes, que hoy no lo hacemos, de recriar nuestros terneros en forma eficiente. Todo eso me parece que da una oportunidad al sector ganadero muy interesante. Tener el maíz en el campo a $100 te abre un sinnúmero de oportunidades. Y todavía no estamos mirando en la cría de chancho y la cría de pollo, que tenemos además afrecho barato de arroz, y solamente mirando al ganado vacuno. Así que no sé si reemplazar, pero yo creo que tenemos una enorme oportunidad de crecer el maíz en nuestra región. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Acá tengo unas preguntas para Susana. Dice, ¿hicieron ensayos de infiltración? ¿Qué caudal alimentaba el pivot? Y si tuvieron problemas de compactación en la trayectoria de las ruedas. Sí, seguimiento de la infiltración del agua, sí. Arrancamos con una infiltración de 1,2 en el testigo. Nosotros teníamos mucho más bajo la infiltración del agua, 0,7, y mejoramos, se mejoró. Lo que es el tema de la huella, ese es un gran tema. Nosotros tuvimos problemas con la huella cuando se utiliza, sobre todo a velocidad baja. Eso es menor del 50%. A velocidad baja lo que tenemos es un mayor caudal, nosotros estamos llegando a 8 milímetros, al 25%, y casi 6 al 75%. Lo que sucede es que tenemos un caudal instantáneo muy alto, y eso genera encharcamiento, y eso genera la huella, básicamente. Entonces, la velocidad a la que mejor nosotros nos adaptamos, digamos, y que no tenemos ese problema de huella profunda y encharcamiento, bueno, pérdida de agua en un sentido, digamos, nosotros al tener sistematizado canales y demás, todo lo que va a los canales lo tenemos
el tajamar. Eso estaba dentro de la foto. No mencioné dónde estaba el tajamar, pero bueno, en la parte más baja, todos los canales se conectan a un canal principal y ese canal principal va directo al tajamar. Nosotros lo que queremos es que el agua llegue al cultivo en el momento de que masticamos, que no haya canal. Pero sí, la recomendación por ahora, un poco tiempo, son campañas, digamos, es sí, utilizar nosotros una velocidad del 50%. Esto es una lámina aplicada de 5 milímetros. Con esa lámina nosotros no tenemos problema. Lo otro es que se podría implementar también aspersores de huella seca, que le dicen. Son aspersores que en vez de regar 360 grados, se riega a la mitad, 180. Entonces eso evita que se moje tanto la parte de la rueda. O sea, es una posibilidad que existe en el mercado. No sé si respondí a la pregunta. Perfecto. Y tenemos la última pregunta, que es para vos también. Dice, de acuerdo al balance hídrico, tuvieron problemas de estrés en el periodo fines de septiembre a fines de octubre. Consultan si esto puede ser el responsable de no haber alcanzado el potencial del cultivo. El tema es que eso se refiere al gráfico que mostré como ejemplo. Nosotros en ese momento tuvimos problemas con el equipo. No era tanto del suministro de agua y demás. Nosotros tuvimos problemas con el equipo. El equipo, cualquier máquina tiene problemas, digamos, se desalineó y entre que buscábamos la asistencia técnica y demás pasaron unos días y eso nos impactó. Eso también sucede en la realidad, le sucede al productor y le sucede a nosotros, es algo que está dentro de lo que sucede. Por ahí escapó eso y nos costó caro. Recordemos que lo que hay que hacer es tratar de suministrarle al cultivo los recursos que necesita y sobre todo en el periodo crítico, estos recursos, no solo de riego, sino también de nutrientes. Y si tenés un problema con lo que tenemos nosotros dentro del periodo crítico, eso te cuesta. Eso sale caro. Se ve en el rinde final. Por más que uno vino haciendo relativamente bien las cosas, eso también se ve en el rinde final. Y forma parte de lo que es el riesgo de producir. Perfecto. Muy bien, muy claro. Bueno, no tenemos más preguntas. Queríamos darle el espacio a ustedes, si querían hacer alguna apreciación de la jornada, comentarnos algo antes de cerrar. Bueno, por mi parte, agradecer a todo el público. Queríamos básicamente mostrar que en Corrientes se produce, estamos queriendo producir cada vez mejor, investigando, cometiendo errores, como mejorando día a día. Nos queda muchísimo por mejorar. El planteo está hecho, el INTA escuchó lo que el productor necesita, conformamos una mesa agrícola, el productor está animado, y hay herramientas, hay potencial, hay capital humano, hay acompañamiento por parte del INTA, y eso también, eso es algo realmente para resaltar en todo esto, y parte de eso queríamos mostrar en la jornada. Espero haber mostrado eso que queríamos mostrar. En 100 milímetros no hay. Gracias, Su. Cristian. No, simplemente agradecer al INTA, y me parece fundamental que el INTA sea pionero en el desarrollo de la agricultura en Corrientes. Hay muchísimo por hacer. Cuando hablábamos al principio decíamos, se importan 180.000 toneladas de maíz del Chaco y de Santa Fe. Tendremos que producirla en Corrientes. Yo creo que el INTA tiene que ser pionero. Es fundamental que nos acompañe en el desarrollo de tecnologías para poder producir grano y potencializar nuestra ganadería. Es muy importante y no compite con el arroz, porque acá se usan 100 milímetros, en el arroz se usan 1000. Yo creo que viene muy bien para acompañar al arroz y acompañar al sector ganadero. No hay una competencia, se puede hacer mucho arroz y mucho maíz. Hay mucha superficie que
que funciona muy bien para maíz y para algo de trigo, como mostraba Susana. Yo creo que hay un potencial enorme y es esencial que la provincia, a través del ministerio, como lo ha hecho, y el INTA nos acompañen y acompañen a los productores. Es fundamental el seguimiento del Estado en la aplicación y en la creación de tecnología adaptada a la zona. Perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras, Cristian, también. Bueno, si nadie tiene algún comentario más, estamos sobre el final del encuentro. Desde parte de nuestro grupo queríamos hacer varios agradecimientos. El primero es a la audiencia que nos acompañó estos 2 días. El segundo es a todos nuestros disertantes de los 2 días. La verdad que una excelente predisposición cuando los convocamos para participar, por la calidad de sus charlas, por responder las preguntas, por respetar el tiempo, que hicimos bastante hincapié en este tema, así que muchísimas gracias a todos los disertantes. Y por último, queremos agradecer a todo el equipo técnico y de apoyo de nuestro grupo. La verdad que fue fundamental Franco con toda la parte informática, Viole en la parte de comunicaciones, Estefanía y Lorena colaborando en todo momento, y Susana y Javier participando de la organización desde otras experimentales. Y más que nada, a modo recordatorio, queríamos contarles a la audiencia que todas las charlas están grabadas, que están disponibles en el canal de YouTube de INTA Argentina y de Arroceros en Línea. Nos llegó una consulta sobre imágenes o gráficos específicos. Aquellos que quieran que les surjan consultas de las presentaciones que hicimos, pueden buscar acá en el YouTube, y siempre la primer diapositiva de cada disertante tiene su correo, como para que puedan comunicarse con ellos personalmente y hacerle las consultas que necesiten o pedirles que les envíen la presentación, lo que sea que haga falta. Finalmente, decirles que les vamos a mandar una pequeña encuesta, algo muy fácil y muy rápido de responder, más que nada para que nos sigan ayudando a mejorar desde su lado. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos instalar la idea de que Arroceros en Línea es un espacio de intercambio permanente que nació para eso, así que los esperamos en el próximo Arroceros en Línea. Muchas gracias a todos.